Vamos a terminar ya con esta introducción a la eclesiología, confiando en que Dios nos haya bendecido abundantemente y que por lo menos se haya despertado el deseo de profundizar y conocer más todo lo que es la eclesiología bíblica. Y deseo terminar con una breve introducción al tema de la iglesia y el reino de Dios. Y es importante conocerlo porque se puede confundir. Y la confusión en estos dos temas ha producido algunos conceptos y prácticas erróneas en la historia de la iglesia. Hay una distinción que debe verse entre lo que es el reino de Dios y la iglesia. Si se dan cuenta en los evangelios y en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se usa mucho la frase reino de Dios, reino de los cielos. Y también la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es lo mismo el reino de Dios que la iglesia, y eso es lo que quiero explicarles brevemente. En la Biblia se nos deja ver que el reino de Dios es un concepto principalmente escatológico, es decir, está relacionado con el desarrollo histórico de la obra de la redención, o más bien de los planes que Dios tiene y que se consumará al final. Se ha dado mucha confusión sobre este tema, y una de las cosas que algunos han planteado es que el reino de Dios es la recuperación del reino teocrático de Dios, el cual es restaurado en Cristo y vendrá cuando se dé lo que algunos llaman el milenio. Pero eso no es realmente el reino de Dios. Otros que son de una escatología más postmilenial piensan que el reino de Dios va a ser el establecimiento de una sociedad más justa, la cual será el resultado de la influencia que la iglesia tenga actualmente sobre el mundo. Y la iglesia va a influenciar la educación, el empleo, al Estado, y va a producir una condición de paz, tranquilidad y prosperidad, de ética y todo esto, y entonces ese será el reino de Dios, pero eso no es lo que la Biblia dice. Otros dicen que el reino de Dios es la iglesia, como dijo por ejemplo Agustín, es la iglesia visible, y por lo tanto la iglesia debe gobernar sobre todo y debe controlar la ciencia, la filosofía, el Estado y todo esto. Pero realmente esto no es lo que la Biblia dice. El reino de Dios es el gobierno de Dios establecido y reconocido en los corazones de los pecadores mediante la influencia regeneradora del Espíritu Santo, el cual nos da las bendiciones inestimables de la salvación. Recuerden que el reino de Dios no es más que el gobierno de Dios sobre todo lo que existe, sea visible o sea invisible. Pero este gobierno de Dios sobre todas las cosas se manifiesta de una forma más clara y se evidencia de una forma espiritual en medio de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, es decir, en los miembros de la iglesia de Cristo. El reino de Dios, entendido bíblicamente, es algo eterno, universal,
que no solamente incluye a la tierra, sino toda la creación, visible o invisible. Pregunto, ¿será que allí hay una distinción entre el reino de Dios y la iglesia? ¿Será que no? Pregunto, ¿la iglesia incluye a todo lo que hay en la tierra, en el cosmos y en el mundo invisible? ¿Sí? Es decir, incluye a los ángeles, demonios. ¿Ah? ¿Cuál es la relación que la iglesia tiene, por ejemplo, con Marte? Hay una distinción que se debe hacer entre la iglesia y el reino de Dios, porque si no, esto trae confusión y trae problemas en la vida práctica, como pasó con la iglesia católica. La iglesia católica, influenciada por Agustín, llegó a la convicción, y creo que es lo que ellos profesan hoy, que el reino de Dios es lo mismo que la iglesia visible. Pero siento que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todo, inconversos, creyentes, buenos, malos, todas las esferas de la sociedad, la creación misma, el cosmos mismo, el infierno, los ángeles buenos y los ángeles malos. Entonces ellos, durante toda la Edad Media, controlaron todos los aspectos de la sociedad. Es a lo que se le llama oscurantismo. Los filósofos no podían pensar nada aparte de lo que la iglesia dijera. Los científicos, como Galileo Galilei, se la vieron bastante difícil por atreverse a hacer declaraciones científicas aparte o contrarias a lo que la iglesia decía. Nadie en el mundo, en la tierra conocida, podía hacer nada que no fuera controlado por la iglesia. Bueno, ese es un concepto erróneo. A la iglesia Dios no le ha dado esa función, porque una cosa es el reino de Dios, otra cosa es la iglesia, aunque las dos están interrelacionadas, y se lo voy a mostrar luego. El reino de Dios va desde la eternidad y hasta la eternidad. Incluye todos los tiempos, la materia, las cosas en el cielo, las huestes de ángeles, absolutamente todo. Y dentro del reino de Dios finalmente se unirán todas las cosas. El reino de Dios es el gobierno de Dios soberano sobre todo el mundo, visible o no. Como dice el Salmo 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Absolutamente sobre todos. El reino de Dios es un gobierno que en principio se realiza sobre la tierra, pero que no alcanzará su culminación hasta el retorno visible y glorioso de Cristo. El reino de Dios relacionado con la tierra y la vida humana es algo que no se puede ver de una forma clara. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los hombres son rebeldes a lo que Dios dice. Aunque Dios está al control de todo, Dios está conduciendo todas las cosas para que un día pueda ser de una forma visible su reinado sobre todos los hombres y sobre toda la
creación y se pueda ver que todo realmente da gloria a Dios. Cuando Cristo vuelva y establezca la consumación de las cosas, asimismo será la consumación del reino. Y Cristo le entregará todas las cosas al Padre y el Padre gobernará de una forma clara y visible sobre todas las cosas. Actualmente el reino de Dios en relación con los hombres es de índole espiritual e invisible. Como dije, no se puede ver. Pero Dios lo guía todo a sus propósitos. Él quita reyes y pone reyes. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, habló mucho sobre el reino de Dios. Habló de la iglesia y habló del reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo. Y Cristo dijo que con él había empezado de una forma más clara y evidente la manifestación de ese reino como una realidad escatológica. Él dijo, el reino de los cielos ya está aquí. Y se refería de una forma especial a él. Con él vino ese inicio de esa manifestación. Con la venida de Cristo y su muerte en la cruz, se hizo posible una realización escatológica del reino de una forma que no había sido conocida antes. Las bendiciones de ese reino se multiplicaron más y hoy día es presente de una forma espiritual en aquellos que creen en Cristo. El Nuevo Testamento nos dice que el reino de Dios es un asunto tanto presente como futuro, es decir, con Cristo vino. Con Cristo se nos dan las bendiciones, no totales, pero sí se nos dan más bendiciones de ese reino. Pero aunque con Cristo vino ese reino, todavía la manifestación completa y perfecta de ese reino no se está dando. Eso es a lo que se le llama respecto al reino, que hay un ya y hay un todavía no. Hay manifestaciones de ese reino, pero todavía no se está dando la manifestación completa. Esa es la razón por la cual los evangélicos reformados, o bueno, una buena parte, no estamos a la espera de un reino milenial. Consideramos que el reino empezó ya con la venida de Cristo, pero ese reino todavía no es todo lo que debe ser. Todavía no se está manifestando todo lo que eso implica. Esperamos que Él venga, y cuando Él venga en gloria, se manifestará completamente todo el reino de Dios y toda la creación se doblegará ante el Rey. Todo, buenos o malos, van a reconocer que Él es el Rey de todo el mundo, y entonces Él castigará a los malos, invitará a la entrada de su gloria a los que creyeron en Él desde el principio hasta el fin, y ese va a ser el establecimiento final del reino, el cual no será por 1000 años, sino que será para siempre. Los padres de la iglesia, cuando hablaban sobre el reino, como dije, Agustín fue uno, o lo confundían con la iglesia visible, o algunos que eran un poco premileniales, y recuerden que ya desde el tiempo patrístico se dio un premilenialismo que se le llama premilenialismo histórico. Ellos pensaban en el reino como algo que no había empezado, sino como algo futuro.
La Iglesia de Roma identificó el reino de Dios con el gobierno jerárquico que la Iglesia tiene, especialmente en cabeza del Papa. Cuando la Iglesia le llama el sumo pontífice, realmente ellos lo que están diciendo es que ellos creen que el Papa es el rey del mundo, lo máximo, porque ellos combinan la Iglesia y dicen que es la misma cosa que el reino. Durante el tiempo de la Reforma se recuperó el concepto de relacionar el reino de Dios con la Iglesia, pero en su aspecto invisible. Es decir, Dios está gobernando de una forma clara y la gente está reconociendo el gobierno de Dios únicamente aquellos que realmente profesan una fe en Cristo, en los cuales se ha dado esa obra de regeneración, y en sus vidas se puede ver el gobierno total de Dios. Los racionalistas que ya les mencioné, aquí les voy a decir uno, Kant, que es un alemán, identificaron al reino de Dios quitando todo aspecto religioso y restringiéndolo simplemente a algo ético. Entonces el reino de Dios es que los hombres aprendan ética, normas y conducta, y cuando esto se dé, entonces eso es una manifestación del reino de Dios. Y también dije ya que algunos ven el reino como un principio que ha sido introducido con el fin de que se transforme la sociedad y que ella cada día sea mejor. Esto es un positivismo, un optimismo elevado, que las cosas cada día van mejores, que el hombre se desarrollará más, que viviremos más, que llegará el tiempo en el cual uno recupere la longevidad que se menciona en Génesis. La ciencia avanzará tanto que viviremos muchísimos años y los hombres vamos a ser buenos, nobles, ya no habrá robos ni asesinatos, y que todo esto va a cambiar. Pero no sé, ese es un positivismo ciego, ¿no? Porque lo que nosotros vemos, la realidad es que la sociedad cada día va en un detrimento moral. Y ahora, aunque el reino y la iglesia no son la misma cosa, en muchos aspectos son idénticos. El reino y la iglesia, aunque no es totalmente la misma cosa, en algunos aspectos son idénticos. Explico. Todos los miembros de la iglesia, y hablo de la iglesia en su aspecto invisible, todos los miembros de la iglesia en su aspecto invisible son ciudadanos de este reino. Todos. A la iglesia y al reino se entra por la misma puerta, por medio de la regeneración. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. No se puede estar en el reino si antes no se está en la iglesia. Aquí hay otra similitud. A los miembros del reino se les llama ciudadanos. A los de la iglesia se les llama miembros. Todos los miembros de la iglesia son ciudadanos del reino de Dios. Por decirlo así, el reino de Dios, dentro de todo lo que abarca a la iglesia. Ella es una parte, tal vez la más importante, en este reino. Los creyentes, respecto al reino, la relación que ellos tienen con Dios a través de Cristo es que Dios es su rey. Dios es nuestro rey. Como miembros de la iglesia,
Nosotros estamos unidos orgánicamente, místicamente con Cristo y formamos un cuerpo con Él. Los creyentes en el reino, o más bien en la iglesia, por estar llamados para ser los instrumentos de Dios para preparar el camino, Dios los está utilizando para introducir el orden perfecto de las cosas que conducirá al establecimiento completo del reino de Dios. Es decir, la iglesia es el instrumento principal que Dios está usando para el establecimiento de su reino, que un día será manifestado plenamente por medio de Cristo. La iglesia visible pertenece al reino. Es una parte del reino y es la parte visible más organizada del reino. Es decir, si alguien hoy quiere ver una manifestación de cómo funciona ese reino, debe ver a la iglesia, porque ella, en su aspecto invisible, nos muestra de la forma más organizada lo que es el reino de Dios. La iglesia está subordinada al reino, como dije antes, en el sentido de que es un instrumento para el establecimiento y la extensión del reino. En la medida que la iglesia crece, en la medida que crecemos en santidad, el reino de Dios avanza. Pero la iglesia por sí misma no va a introducir al mundo actual en la manifestación plena del reino, sino que se necesita que Cristo venga, y cuando Él venga, purificará y perfeccionará todo lo imperfecto que la iglesia visible tenga, sacará de la iglesia a la cizaña de la iglesia visible. La iglesia visible será exactamente lo que es la invisible, no es como pasa hoy. Hoy día la iglesia en su manifestación visible tiene más gente de la que forma parte de la iglesia en su expresión invisible. Cuando Cristo venga, la iglesia visible será exactamente lo mismo, o sea, va a ser la iglesia visible como Dios la ve y no como nosotros la vemos. El reino es un concepto más amplio que la iglesia, pues aspira al control de todas las manifestaciones de la vida, visibles o invisibles. El reino es el dominio de Dios sobre las esferas del esfuerzo humano. Recuerden que Cristo le enseñó a la iglesia que constantemente orara pidiendo que respecto al reino: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La iglesia es el instrumento primordial que usa Dios para que su reino venga y su reino se manifieste. Cuando este reino se manifieste, nosotros vamos a hacer completamente lo que Dios quiere que uno sea. En este instante, gozamos de las muchas bendiciones de ese reino, pero todavía no de todas, y algunas no de una forma perfecta. El instrumento en la iglesia de Dios, el ser humano puede llegar a la madurez y plena estatura espiritual, pero en la medida que cada creyente madura en esta fe y en su vida se manifiesta el carácter de Cristo, el reino de Dios se manifiesta de una forma clara, los enemigos del reino van retrocediendo. Apocalipsis dice que la iglesia es la que está pisoteando al diablo.
Apocalipsis menciona la palabra de nuestro testimonio. La iglesia, en la medida que manifiesta más a Cristo, hace más visible al reino, y los enemigos del reino retroceden hasta que venga ese día en el cual Cristo Jesús vendrá y se dará esa consumación, y entonces todos vamos a ser introducidos plenamente en ese reino. A lo que quiero ir es, si bien es cierto que la iglesia no ha sido llamada para ganar curules en los cargos del Estado, aunque si un cristiano Dios le concede en su gracia ir allá, bueno, debe aprovechar esa oportunidad para procurar el bien del pueblo. Pero lo que hemos visto en la realidad es que cuando los pastores y líderes cristianos dejan la responsabilidad eclesiástica que ellos tienen para involucrarse en política, y no digo que sea pecado, lo que hemos visto es que la mayoría de estos hombres cristianos que alcanzan posiciones altas, senadores y bueno, el testimonio ha sido muy pobre. El testimonio que han dado es que las fuerzas políticas que hay en el mundo hoy son tan corruptas que difícilmente hasta los cristianos se ven libres de la tentación de participar de esa misma corrupción. La iglesia, siendo que no es exactamente el reino, no ha sido llamada para que conquiste los poderes del Estado o la sociedad y lo lleve a ser una sociedad perfecta como si fuera el reino de Dios. Pero no quiero que me vayan a malinterpretar. Cristo dijo que la iglesia es la luz y la sal del mundo. Y cuando nosotros como cristianos manifestamos el carácter de Cristo y evidenciamos el reinado de Dios en nuestras vidas, esto será para beneficio de la sociedad. Pero la iglesia no ha sido llamada para que tome control de las escuelas, para que tome control de las universidades, y entonces por medio de la enseñanza y la instrucción transformen a este mundo y este sea un mundo bueno. Eso no es lo que la Biblia dice que va a pasar. Este mundo cada vez va a ser más malo. Pedro dice, si alguien quiere vivir piadosamente en este mundo, sufrirá persecución. ¿Persecución de parte de quién? Bueno, del mundo malo, del mundo que se opone al reino de Dios y del mundo que se opone a la iglesia. Pero el llamado que la iglesia tiene es a manifestar el reinado de Cristo dentro de la iglesia. Allí sí, transformándolo todo. Una educación cristocéntrica, teocéntrica, bibliocéntrica, los padres instruyendo a sus niños en el temor de Dios, los empleados manifestando el temor de Dios en las empresas, los jefes, todo en cualquier cargo que uno tiene, y el mundo va a estar viendo qué es el reino de Dios, aún no en su manifestación plena, pero nosotros vamos a darle testimonio al mundo de lo que es estar en el reino de Dios y de lo que se pierden por no hacerlo. La iglesia ha sido llamada para hacer esto. Y así como empecé hablándoles acerca de la misión cósmica de la iglesia, la cual dice Pablo que tiene la misión y la función de mostrarle a las huestes espirituales las riquezas de la gloria, de la sabiduría, de la gracia de nuestro Dios, a constituir de dos pueblos que eran irreconciliables uno solo,
por medio de la muerte de Cristo, deseo finalizar diciéndoles que tú y yo, como parte de la iglesia de Cristo, la cual es parte del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre todas las cosas, tenemos la misión de demostrarle a los seres humanos y a todo ser que nos pueda ver lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. El reino espiritual de Dios en la iglesia, lo que es hacer su voluntad, glorificarle, honrarle, reconocer el señorío de Él sobre toda nuestra vida. Si hacemos esto, somos una iglesia verdadera, una iglesia saludable, pero somos una iglesia poderosa, usada por el Espíritu Santo para impactar al mundo entero y hacer que muchos puedan venir a Cristo. Que Dios nos bendiga. Demos gracias a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque a ti te ha placido llamarnos, no solamente para ser parte de tu novia, de tu esposa, sino para ser súbditos de tu reino. ¡Qué privilegio tan grande! Miembros de tu cuerpo y súbditos de tu reino. Oh Señor, despierta en nuestros corazones ese deseo creciente de obedecerte en todas las cosas, de rogar que tu reino venga a esta tierra y pronto se haga esa manifestación visible de tu señorío sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Ayúdanos a doblegar más nuestras vidas. Espíritu de Dios, transforma nuestra incredulidad, transforma nuestra indolencia, nuestra desobediencia. Llévanos, Señor, a reconocer el señorío de Cristo, el reinado de Él cada día en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra existencia. Y que haciendo esto tu nombre sea honrado, tu reino sea más manifestado, y que Cristo venga pronto, Señor. Oh sí, Señor, ven pronto. Queremos ver esa manifestación plena de tu reino en nuestras vidas. Mientras tanto, ayúdanos como iglesia a ser esa lumbrera y sal en un mundo malo que no quiere reconocer tu gobierno, pero que un día tendrá que hacerlo. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en el desarrollo del estudio de la eclesiología. En Cristo Jesús. Amén.